Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí. Soy Renato Antinori. En el episodio anterior vimos cómo en 2017 empecé a orientar mi cartera hacia la generación de ingresos. Este se convirtió en mi objetivo principal de inversión para los siguientes años. Y necesitaba un plan que me permitiera proyectar hasta dónde podía estar en unos años. Y sobre todo hacer un seguimiento periódico de la evolución de los resultados frente a mis objetivos. Pronto me di cuenta que la generación de ingresos tenía una gran ventaja respecto a mi objetivo anterior de crecimiento de capital a largo plazo. En esa fase, medía el crecimiento de capital a través de la rentabilidad, un indicador que dependía en gran medida del contexto de mercado en el cual me encontraba. La rentabilidad a corto plazo tenía mucho de aleatorio y poco dependía de mis propias acciones. Aprendí que no tenía sentido medir la rentabilidad a corto plazo. Por ejemplo, hacer un seguimiento mensual de rentabilidad era inútil. En muchos casos, incluso la rentabilidad anual enfrentaba el mismo problema, lo que dificultaba el seguimiento de mi progreso y esto siempre me había incomodado. Con la experiencia de mi trabajo anterior en gestión de áreas de negocios, estaba acostumbrado a monitorizar la evolución del negocio, tener un plan, hacer un seguimiento a corto plazo para saber si íbamos en la dirección correcta o si era necesario hacer algún ajuste. Era lógico, pero en inversión esto no era posible. Podía tener un plan, pero el resultado en unos pocos años podía ser positivo o negativo debido a factores totalmente fuera de mi control. Siempre temía que el tiempo pasara y al mirar atrás descubrir que el camino elegido no era el correcto. Con el objetivo de generación de ingresos, el escenario cambió totalmente. Los ingresos, que en esta primera fase provenían principalmente de los dividendos, tenían una estabilidad temporal mucho mayor. Sabía cuándo llegarían y en qué cantidad. Por supuesto, podían ocurrir cambios, como que una empresa recortara, aumentara o dejara de pagar su dividendo. Sin embargo, en el contexto de una cartera amplia y diversificada, esos ajustes no afectaban de manera significativa, lo que permitía planificar objetivos y resultados mensuales de manera bastante lógica. No era como la rentabilidad, que aunque podía medirse mensualmente, carecía totalmente de relevancia. Esa posibilidad de medir los ingresos de forma mensual me llevó a establecer unos KPIs o indicadores claves. El primero de estos indicadores fue comparar objetivo versus resultados mensuales de ingresos. Lo que vemos en este gráfico, las barras azul son los objetivos y la barra naranja son los ingresos reales que he conseguido a nivel mensual, esto es del año 2018. A comienzo de cada año realizaba una estimación de los ingresos mensuales. Entonces ponía las barras naranja. ¿Y cómo hacía esta estimación? Me basaba en la cartera que tenía y en las previsiones de los dividendos netos para el año siguiente. Nada muy sofisticado, necesitaba ser muy preciso, era una indicación. Luego, mes a mes, comparaba esa previsión con la evolución real. Este tipo de información también me ayudaba a construir la cartera. Por ejemplo, en igualdad de condiciones, si teníamos empresas más o menos parecidas, considerando la distribución de ingresos que prevía tener en 2018, las aportaciones mensuales las destinaba en su mayoría a empresas que distribuyeran dividendos en febrero o agosto, que eran los meses más bajos comparado a los otros. El segundo indicador que creé es un indicador que relaciona los ingresos pasivos con los gastos familiares. Es una ratio que compara ingresos con gastos a nivel anual. Empecé a construir este indicador retrocediendo algunos años y en ese momento consideraba como ingresos pasivos solo los dividendos netos. Aunque operaba con opciones, incluía los ingresos de las primas dentro de los resultados mensuales generales, juntos a plusvalías y minusvalías. Aquí los ingresos pasivos eran solo los dividendos netos. A partir de 2021 comencé a incluir las primas de las opciones en los ingresos pasivos. Más adelante veremos el impacto de este cambio, pero es evidente que al enfocarme en acciones que distribuían dividendos, el peso de los ingresos empezó a aumentar significativamente. Aunque mi objetivo era alcanzar el 100% de cobertura de mis gastos con los ingresos pasivos, en ese momento lo veía bastante lejano y no estaba seguro de poder alcanzarlo para nada. Con el paso del tiempo sucedieron cosas que me ayudaron a acercarme a ese objetivo. Pero el principal factor fue la dedicación y la focalización hacia el objetivo de generación de ingresos, evaluando cada decisión de inversión en función de este enfoque.
Esto fue la clave. Siguiendo año tras año con esta focalización, todas las decisiones estaban relacionadas con esto y me permitía acercarme a mis objetivos. El tercer indicador también relacionaba los ingresos pasivos con los gastos, pero en términos de valor absoluto. En este gráfico vemos que empecé a comparar la evolución de los gastos familiares, que es la línea roja, y los ingresos pasivos, los dividendos en ese momento, que es la línea azul. En este caso, utilizaba la media de los últimos 12 meses de ambas variables. Agrupar estas dos variables a nivel de 12 meses ayudaba a suavizar los picos y los valles que podían presentarse en cada uno a nivel mensual. Gastos de vacaciones, cosas así. Entonces, intentaba suavizar al máximo y por eso utilizaba la media de 12 meses. Alcanzar el total de los gastos familiares mediante los ingresos pasivos me parecía una meta complicada, como dije antes, y no tenía claro si algún día lo lograría. Sin embargo, este tipo de control resultaba muy motivador. Tener un objetivo claro y realizar comprobaciones mensuales sobre si la realidad se acercaba o se alejaba de lo planificado se convirtió en una actividad muy relevante para medir mi avance. Queda claro que con estos nuevos KPIs o indicadores la rentabilidad perdía relevancia para mí. Seguía monitorizándola obviamente, pero sin fijar objetivo específico, ya que la veía más como un medio para generar los ingresos que necesitaba. En ese momento prácticamente todos los ingresos generados se reinvertían. Por curiosidad, de todas formas, esta que ahora voy a mostrar son los resultados que estaba consiguiendo, la rentabilidad que estaba consiguiendo en esos años, en comparación con el S&P500. Aquí vemos 2014-2018, la barra azul es mi cartera y la barra naranja el S&P500. Es importante considerar que el efecto de la divisa afecta la comparación, ya que mi rentabilidad está en euro y el S&P500 en dólares. Algunos años esto me beneficia, otros me perjudica, pero me da igual. Me comparo con el S&P500 solo por curiosidad, ya que no tengo que rendir cuenta a nadie sobre mis resultados. Lo interesante aquí es que en años bastante negativos, como 2018, cuando la rentabilidad cayó a 2 dígitos en terreno negativo, lograba igualmente hacer crecer mis ingresos y avanzar un poco más hacia la meta de cubrir los gastos familiares, como vimos con los indicadores anteriores. Está claro que si la rentabilidad tomara una senda negativa continua, año tras año, los ingresos se verían afectados, esto es obvio, y tenderían a reducirse. Sin embargo, normalmente un año negativo no reduce mis ingresos de manera significativa, ni un año muy positivo los incrementa, más allá de lo que se puede esperar. Eso era precisamente lo que más me gustaba de toda esta etapa. Ya no sentía la presión de lograr la rentabilidad positiva cada año. El crecimiento de la cartera sería simplemente reflejo de lo que el mercado permitiera, sin condicionar mis planes que estaban orientados a generar ingresos y a reinvertirlo para hacerlo incrementar en el futuro. Bien, hasta aquí este episodio. Si te pareció interesante, like. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.